Hola, muy buenas. Bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir a este nuevo encuentro digital que tenemos, que estamos organizando. Ya este es el tercer encuentro que estamos organizando alrededor del libro del futuro de la banca, los seguros y los clientes después de la crisis del 2020. En esta ocasión, pues vamos a hacer la sesión de dentro del ciclo de preguntas y respuestas sobre el futuro, si estamos ante un nuevo management. Y para esta ocasión, pues tengo el placer de contar con los siguientes ponentes. Por una parte está Juan Ortiz. Muy buenas, Juan. Hola, buenas tardes. Juan Ortiz, que es presidente y consejero delegado de España y responsable del negocio de Consumer en España, Bélgica y Luxemburgo de American Express. Por otro lado, tenemos también a Óscar Herencia. Buenas, Óscar. Hola, buenas tardes. Óscar Herencia es el vicepresidente del sur de Europa, en Italia, en Grecia y en Chipre, y director general del negocio en España y Portugal de MetLife. Y por otro lado tenemos a Óscar Hidalgo. Muy buenos días, Óscar. Buenos días, mucho gusto a todos por Óscar estar por Hidalgo acá. es el gerente general corporativo en el grupo CS, Grupo Financiero, Copservidores, y también es director de la Junta Directiva en el Banco Popular y Desarrollo Comunal de Costa Rica. Muchísimas gracias, Óscar, también por acompañarnos desde Costa Rica. Un placer. Entonces, pues si no os importa, voy a hacer una breve introducción sobre el tema del libro. Simplemente comentaros que esto forma parte del ciclo que estamos haciendo sobre preguntas y respuestas sobre el futuro. Estamos en la sesión de un nuevo management. Tenéis la etiqueta MKTFA por si queréis comentar alguna cosa a través de las redes sociales. Y en cualquier caso, quedamos también, tenéis abierto la parte de preguntas y respuestas y el chat dentro del Zoom para que cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis alrededor de lo que vayamos a hablar a lo largo de esta sesión, pues lo podéis hacer por ahí. Yo voy a tratar de trasladárselas a los ponentes. Comentaros que el libro del futuro de la banca, los seguros y los clientes tras la crisis de 2020, es un libro que venimos, pues venimos dándolo a conocer desde finales de enero, con las sesiones que estamos haciendo cada 15 días. Estamos en la tercera sesión. Y en esta sesión, como os decía, nos acompañan Juan, Óscar Herencia y Óscar Hidalgo como compañeros para hablar del futuro del management. Así que, si os parece, vamos a empezar de lleno y vamos a empezar, si os parece, con una breve pregunta. Vamos a empezar contigo, Juan, si no te importa. Explica un poco brevemente, ya sé que dentro de los cargos que tienes hay muchas cosas que haces, pero explica un poco brevemente a qué os dedicáis dentro de American Express, por si alguien no lo conoce. Muy bien, bueno, primero agradeceros, Fernando, Asociación de Marketing y a todos los que están atendiendo ya a esta sesión por vuestro tiempo y contar con nosotros. Bueno, yo creo que American Express es una compañía bastante conocida, sobre todo en el negocio fundamental, que es el negocio de pagos. Operamos también otros negocios aledaños, como son viajes, como son seguros, como son servicios de seguridad apoyados en la inteligencia artificial para proteger fraude en el comercio electrónico, plataformas de loyalty, en fin, una serie de negocios, como decía antes, aledaños. Sí que me gustaría compartir con vosotros un poco el papel que juega España como mercado para American Express, porque es un papel que tiene una creciente importancia en los últimos años, en la medida en que juega distintos roles, aparte de la contribución del negocio doméstico a los resultados de la compañía. Como digo, tiene una contribución y una relevancia que va más allá del propio perímetro doméstico, ¿no? A partir de Brexit movimos a Madrid las entidades legales, las sedes de Europa continental de las principales entidades legales, con lo cual toda la gobernanza de Europa continental se realiza desde Madrid. Os podéis imaginar que esto cualitativamente eleva mucho la importancia del mercado internamente para American Express. Al mismo tiempo, en paralelo, estamos convirtiendo Madrid y España en un hub operativo comercial que también da servicio y genera resultados, genera ingresos para el resto de Europa y para otros países. Y esto lo hacemos gracias a la capacidad de traer talento en España multilingüe que trabaja, bueno, pues para más de 30 países, ¿no? Y eso lo hacemos también desde Madrid, es un hub que está en crecimiento.
Y por último, bueno, no este año 2020, donde ya sabemos las razones, pero el turismo en España es un elemento crítico, y en la medida en que, con segundo destino turístico del mundo, ¿no?, en el año 19, con más de 80 millones de viajeros, en la medida que nuestra visión de compañía es proporcionar la mejor experiencia al cliente, bueno, pues España tiene que tener un rol ahí en esa infraestructura para que cuando vengan los titulares de American Express de todo el mundo, que vienen muchos, pues puedan poder dar este servicio pues con garantías. Y bueno, me pareció interesante compartir esto con vosotros porque bueno, creo que el scope de esta llamada es fundamentalmente este mercado, y yo estoy muy orgulloso y muy contento de que estemos en este momento dulce, que espero podamos retomar enseguida una vez pase toda esta pandemia. Pues muchísimas gracias, Juan, por la introducción. Así brevemente, más o menos, ¿cuántas personas tienes a tu cargo? Vamos a ver, en España hay ahora mismo cerca de 600 colegas. Aproximadamente la mitad trabajan para otros mercados, como os decía antes, ya sea en la parte de gobernanza, la parte operativa o comercial, pero estamos creciendo y seguimos creciendo, y espero que este número se incremente muy sensiblemente en los próximos 2 años. Muy bien. American Express yo le tengo un especial cariño, además, porque es de los clientes más longevos que tenemos en Ditrendia. Llevamos más de 20 años de una forma u otra colaborando, así que muchísimas gracias, Juan. Óscar Herencia, si ¿Qué puedes tal? explicar un poquito a qué te dedicas ahí cuando no estás corriendo. Bueno, yo dirijo MedLife aquí en España y Portugal. MedLife es una compañía de seguros personales, seguros de vida y accidentes básicamente. Y como particularidad te diría que hace años integramos la operación ibérica en una única operación. Es decir, reportamos números conjuntos y tenemos un management conjunto de las dos operaciones, e intentamos que todo sea como una única operación con oficina en Lisboa y oficina en Madrid. Nuestro papel en el mercado es un jugador de nicho. Nosotros vendemos muy pocas cosas y con un número de canales limitados, pero intentamos habernos centrado en aquellos donde creemos que podemos hacer la diferencia. Vendemos muchísimo por teléfono, en outbound, en inbound. Estamos ahora desarrollando toda la parte de la venta digital y tenemos acuerdos con bancos y con entidades financieras, una de ellas la del señor Juan Ortí, y intentamos intentar sobre todo acompañar al mercado con una idea de personalización, de flexibilización y de ser una compañía muy ad hoc para cada uno de los partners que tenemos. Eso es básicamente el trabajo que hacemos aquí. Luego, además de eso, pues tengo bajo mi responsabilidad Italia, Grecia y Chipre. Italia es un mercado muy parecido al nuestro, y Grecia y Chipre es completamente opuesto, con lo cual es un challenge grande lo de tener que cambiar el chip para pensar. Aquí nosotros en España y en Portugal vendemos casi todos seguros de protección, mientras que allí fuera es casi todo seguros de ahorro. Eso es básicamente mi responsabilidad y mi día a día. No te aburres tampoco, ¿no? ¿Y cuántas personas tienes a tu cargo para ponernos un poco en contexto también? Aquí en España y Portugal unos 250, más la red de agentes, que son otros 200 agentes, y luego indirectamente en los países de fuera aproximadamente otros 600. Perfecto, muchísimas gracias, Óscar. Óscar Hidalgo. Bueno, perdón, antes de pasar, que a MedLife también le tengo mucho cariño, que es uno de nuestros clientes más importantes desde hace ya también varios años, así que muchísimas gracias, Óscar. Óscar Cariño es Hidalgo. mutuo, ya lo sabes. El cariño es mutuo. Óscar Hidalgo desde Costa Rica. ¿Qué nos cuentas de COP Servidores y del Banco Popular? Sí, muchas gracias más bien por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, ustedes muy bien saben que Costa Rica es un país pequeño, pero que se ha caracterizado por haber hecho una diversificación en su economía, y pues tenemos diferentes formas de ir desarrollando, ¿verdad? Principalmente con nuestro mercado que es Estados Unidos. Costa Rica es de una población un poco más de 5 millones de habitantes, o sea, relativamente pequeña, y tiene un Producto Interno Bruto de 60.000 millones de dólares. Yo he trabajado prácticamente toda mi vida en el sector financiero, en banca, y pues desde el año 2000 soy entré como gerente financiero en Copa Servidores, que es un grupo financiero, y en el 2006 asumí la gerencia general de la entidad hasta la fecha.
Y pues conformamos ese grupo financiero que tiene varias empresas. Una de ellas es una corredora de seguros, ¿verdad? Trabajamos con las diferentes aseguradoras nacionales e internacionales, que bueno, una de España que está posicionada en Costa Rica es Mapfre. Y pues también tenemos una empresa, compramos una fintech para que nos ayudara en el proceso de transformación digital. Tenemos un centro de innovación, un hub para el desarrollo de emprendimientos, como una incubadora y una aceleradora de empresas, y trabajar con todo este tema de pues innovación abierta. Y pues ahí tenemos, ¿verdad?, varios proyectos de diversificación, de ir adquiriendo empresas, porque el mercado competitivo a nivel del sistema financiero, a pesar de que es pequeño en Costa Rica, es muy competitivo. En Costa Rica somos 50, más o menos, poco menos de 50 entidades que somos supervisadas. De esas, Copeservidores está en el puesto número 12, y a nivel latinoamericano en cooperativas de ahorro y crédito somos la número 6 de 1.200 cooperativas que hay en América Latina. En el caso de Copeservidores, yo tengo a cargo alrededor de 800 personas, ¿verdad?, distribuidas en todo el país, en 28 sucursales. Y ya como miembro... Oscar, creo que te hemos perdido. Creo que tiene problemas con la conexión, así que si te recuperamos después, seguimos con esa parte, es lo que tiene el directo. Así que vamos avanzando. Si no te importa, Oscar, tendrás que volver a intentarlo. Bueno, pues si os parece, Juan, un poquillo, cuéntanos cómo fueron esos primeros meses de pandemia, desde el punto de vista de cómo pues, de repente se tiene que replanificar todo, ¿no? Desde el punto de vista de que tú ya tenías gente que tenías teletrabajando desde hace ya mucho tiempo. American Express me consta que sí que fomentaba el teletrabajo desde hace mucho tiempo, pero prácticamente de golpe tienes que volver a replanificar un poco todo lo que son los procesos internos, ¿no? Un poco cómo se organiza toda esa parte. Sí, bueno, la verdad es que ha sido una experiencia única, ¿no? Una palabra que se dice sin precedentes y tal, pero bueno, es que es verdad. Yo creo que a nosotros nos ha ayudado mucho pues tener mucha experiencia como compañía. MEX tiene pues, casi 170 años de historia. Eso a veces presenta desafíos, pero sin duda también tiene ventajas, ¿no? Y una de las ventajas es que la experiencia te permite tener cierta preparación. Y es verdad que nosotros, habiendo pasado mucho el equipo directivo internacional, central y local por crisis como el 2001, el 11S, como el 2008, la crisis de deuda en Europa, 2013, etcétera, pues teníamos ya preparado un cambio de ciclo, ¿no? Y esto nos ayudó en muchas cosas. Hay otras cosas que obviamente este tipo de crisis de pandemia no están relacionadas, por ejemplo, lo que dices tú de la seguridad de la fuerza laboral, pero la parte económica, la parte de proteger clientes, etcétera, sí que lo teníamos de alguna manera preparado. Esta preparación lo que te permite es trabajar con agilidad, que es una de las características que yo resalto de cómo hemos estado funcionando. Y bueno, pues al final, agilidad, ¿en qué? Pues en marcar las prioridades rápidamente, qué son las cosas importantes, dejar claro que en la medida que pensamos que esto es una crisis definida en el tiempo y que terminará, y que deberemos volver un poco a la senda de crecimiento vigoroso que veníamos teniendo, pues ¿cómo lo afrontamos? Bueno, pues claramente protegiendo nuestros activos, reforzando nuestros activos. No digo protegiendo, sino incluso salir con los activos reforzados, nuestras relaciones con los clientes, nuestra marca, nuestro negocio, modelo de negocio, etcétera. Y es donde enmarcamos un poco lo que decías tú de movilizar a la gente a su casa dentro para nosotros, uno de los primeros temas en los que más enfocamos energía las primeras semanas, que era en proteger a nuestros colegas, ¿no? Pensábamos que protegiendo a nuestros colegas ellos cuidarían a los clientes y que los clientes cuidarían de los accionistas, ¿no? Entonces, mucho trabajo al comienzo para movilizar casi 65.000 personas a casa. Y la verdad es que nos sorprendimos a nosotros mismos de lo efectivo que se hizo sin generar disrupciones
y sin generar ningún tipo de impacto en el negocio, que lejos de verlo, lo que hemos visto es más satisfacción en los clientes y más satisfacción en la fuerza laboral, que luego posiblemente hablaremos de esto. La otra cosa que me gustaría decir rápidamente es que para este tipo de replanificación, que la hubo, porque estoy hablando de la parte de colegas, pero también mucha acción con clientes, mucha acción en estructurarnos como compañía para el futuro, trabajando en las cosas que pensamos que van a ser incluso más importantes. Bueno, es muy importante para poder hacer todo esto con cierta agilidad, el tener una cultura definida, tener un marco de actuación, que todo esto está escrito en los papeles, lo lees, lo comentas, etcétera, pero realmente aquí te das cuenta de lo importante que es. Estos son los raíles, son cimientos dentro de los cuales luego te puedes mover con esa agilidad y con esa flexibilidad mucho, mucho mejor. Al final, si los colegas están contentos, ¿no? Los colegas, pues evidentemente eso lo transmiten también a los clientes, ¿no? Si se sienten seguros, pues también lo transmiten, ¿no? Y Óscar Herencia, tú que hablas mucho de los entornos VUCA, ¿cómo tiene que ser un líder en este entorno VUCA, en este entorno volátil, incierto, ¿no? Que al final de alguna forma es complejo y tenemos mucha ambigüedad? ¿Tienes el micrófono silenciado, Óscar, para que lo actives? Sí, señor. Bueno, ahora me oyes, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad es que nos hemos hartado de hablar del entorno VUCA últimamente y yo creo, por lo menos yo confesaba el otro día, que creo que lo entendí perfectamente cuando llegó la pandemia, ¿no? Pero como decía Jaime, pues perdona, Juan, de repente esto fue tan incierto como inesperado, como casi impresionante, ¿no? Porque nadie podía pensar que nos íbamos a encontrar en este momento, en esa situación. Y la verdad es que lo que pasó en ese momento es que nos cambiaron las prioridades. Es que dejamos de pensar por unos días en el P&L o en los resultados para pensar en eso, en la salud de los colegas, para pensar en que funcionara el BCP. Yo también te confieso que siempre que firmaba el Business Continuity Plan todos los años, pues siempre lo firmas pensando que nunca te va a pasar eso. O sea, nunca vas a tener un incendio en la oficina, nunca vas a tener que activar todo eso en remoto. Y resultó que tanto BCP, con tantos sistemas cambiados de país, con tantos hubs y cosas de estas, al final consistía en que cada uno cogiera su ordenador y se fuera para casa. ¿Y en qué cambió el líder o cómo tiene que ser el líder ahí? Pues lo que yo noté es que hacía falta mucha comunicación, una comunicación muy fluida, muy transparente, muy cercana con la gente. Creo que la pandemia, si nos ha traído algo, es un achatamiento de las estructuras. Nos ha permitido comunicar en todos los niveles al mismo tiempo. Y luego yo creo que sin dejar de valorar todas las capacidades que siempre le hemos pedido a un líder para que ejerza esa función, muy vinculadas al negocio, muy vinculadas con la capacidad de dirigir equipos, de empatizar, etc. Creo que ahora se nos requiere una serie de habilidades, lo que se llaman soft skills, que se han despertado ahora, que hacen los entornos empresariales más humanos y que te obligan y que hacen que eso haga estar más cercano a las personas. Creo que se van a producir muchos cambios, muchos de ellos muy serios. Lo que comentaba Juan es verdad, el teletrabajo tiene un impacto grande y a partir de ahora yo no creo que ya estemos el 100% en la oficina nunca. A partir de ahora vamos a tener sobre todo entornos híbridos y eso nos va a obligar pues, a establecer un sistema de comunicación en el entorno híbrido, un sistema de escucha en un entorno híbrido donde hay unos presenciales, otros fuera y sobre todo nos va a obligar a tener mecanismos de reconocimiento y mecanismos de valoración muy diferentes de los que teníamos ahora, porque hasta ahora trabajábamos todos alrededor casi de la misma mesa y ahora, pues si tú te acuerdas, siempre les pongo el mismo ejemplo al equipo, es antiguamente cuando nosotros teníamos una reunión donde había unos cuantos en la sala y otros en videocall, los de la videocall estaban como fuera. Y eso hay que normalizarlo porque va a ser el estándar a partir de ahora. Con lo cual creo que hay una serie de capacidades que tenemos que desarrollar si verdaderamente queremos ser eficientes en ese mundo VUCA que está bien representado en lo que es la pandemia, ¿no? Que de repente, pues como decía Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Pero, y así fue, ¿no? Como decía Heráclito, ya hace 500 años antes de Cristo, ¿no? Que lo único que sabemos es que el cambio es lo único que permanece, ¿no? Exacto. Y resulta que ahora estamos metidos en ese entorno de cambio y nos damos cuenta de que hay que cambiar la forma de dirigir. Óscar Hidalgo, que ya creo que te hemos recuperado. Si puedes activar el micrófono, por favor, nos habíamos quedado, te habíamos escuchado, tienes el micrófono apagado, te habíamos escuchado Sí. hasta que tenías 800 personas y de repente ya
se te fue Sí, la conexión. lamentablemente hay problemas, pero sí, 800 personas a cargo en 25 sucursales en todo el país. Y nosotros, les mencionaba, somos la número 2 entidades financieras en el país de las 50 de las casi 50. Y pues no sé si me están escuchando, Te pero sí, escuchamos, ya no te vemos, pero te efectivamente tengo escuchamos. muchos problemas de internet, no sé qué está pasando hoy. Es la competencia que te está boicoteando. Como estás hablando ya de ellos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Sí. Oscar, creo que te hemos vuelto a perder. Fijaros que hemos estado haciendo las pruebas desde las 4:30 hora de España y resulta que justo en el directo se pierde un Sí, poco. sí, sí, no sé qué pasó. Bueno, y como miembro de la Junta Directiva del Banco Popular, entre las dos entidades representamos el 22% del sistema financiero nacional y también pues dentro de lo que es el Banco Popular atendemos no solo el tema de, también de seguros, sino en el tema pues de pensiones y Fondos de pues inversión. lo que es el mercado de valores. Mm. Entonces, ajá, y fondos de inversión. Ahí sí son 4,000 personas las que trabajan en la organización y bueno, pues es una de las organizaciones particulares de Costa Rica porque son entidades públicas no estatales en los cuales los dueños son las organizaciones sociales y dentro de esas estamos nosotros como cooperativas de ahorro y crédito y por eso es que yo estoy representando, está representando en el banco al sector cooperativo. Entonces, bueno, pues ¿Y qué? alrededor de esto que estaban mencionando, perdón, sí. Sí, sí, que te iba a preguntar eso, que alrededor de este entorno volátil en el que estamos y esos primeros meses de pandemia, ¿cómo cambió un poco la forma de liderar, ¿no? A estos equipos? Sí, sí, efectivamente cambió sustancialmente, bien lo decían los colegas, ¿verdad? Todo el entorno buca que se hablaba ya desde hace mucho tiempo. Pues este término lo hemos estado hablando desde hace ya 4 o 5 años, pero la pandemia vino a acelerar el proceso y pues efectivamente se tuvo que reestructurar y organizarse de una forma diferente. El teletrabajo indiscutiblemente tomó predominancia. Prácticamente tenemos a un 70% de los trabajadores en teletrabajo y las sucursales pues atendiendo en lo mínimo el tema físico. Y eso también pues nos obligó a todos desde el punto de vista de la alta gerencia a cambiar el modelo de estructura, ¿verdad? De una estructura rígida, muy planificada, muy tal vez con mucha burocracia, a empezar a adquirir todo lo que son metodologías ágiles, a pensar flexible, diferente, a innovar, ¿verdad? A buscar nuevas formas de hacer las cosas, de negocios, y pues crear esa nueva cultura, que no es nada fácil, ¿verdad? Por supuesto, porque siempre ya o se traía una forma de trabajar y empezar a decirle a la gente de que con agilidad, con flexibilidad, es todo un tema. Y eso comienza con un compromiso desde el Consejo de Administración hasta la alta gerencia. Si nosotros mismos no cambiamos, pues la gente no va a cambiar. Si no hay esa realmente, primero, esa visión clara de que las cosas van a ser diferentes y que tenemos que buscar nuevos modelos de negocio. Y aparte de eso, tenemos que cambiar y tal vez tener estructuras paralelas, por decirlo de alguna forma, duales, ¿verdad? Donde una tenemos una estructura jerárquica, pero otra donde podamos formar equipos multidisciplinarios, teletrabajando y desde cualquier parte del país o cualquier parte del mundo. Ahora con los famosos nómadas digitales, ¿verdad? También, que es una nueva modalidad. Pues todo eso
hay que adquirirlo y hay que empezar a implementarlo y entender la gente de que esa es la nueva forma de hacer las cosas y que si no salimos rápido con soluciones efectivas, pues nos vamos a quedar. También en Costa Rica, por supuesto, el sistema financiero está muy atacado por las grandes Big Tech y obviamente el entorno FinTech y todas estas que han metido competencia, que son competidores no tradicionales y que por supuesto que hay que prepararse y aliarse en algunos casos con algunas de estas organizaciones para poder sobrevivir. Entonces, es un entorno difícil, pero efectivamente tiene que haber un cambio transformacional, eso sí, sin perder de vista lo principal, lo mencionaban, que es la gente interna, ¿verdad? La forma, tenemos que aprender a cuidarnos, a hacerlas, a tener la persona con todos los elementos que sean necesarios, a una formación continua, a un desarrollo integral de la gente y las organizaciones debemos pensar no solo en generar riqueza a los socios, sino a las partes interesadas en una forma integral. Es decir, generar bienestar o generar riqueza económica, social y ambiental. Para todos. Muy necesario. Muchísimas gracias, Oscar Hidalgo. Te vamos perdiendo, tienes un poquillo mal la conexión, pero bueno, vamos a intentar que Sí, nos aguante. Juan, comentabas antes que la satisfacción de los empleados ha subido y eso al final lo habéis notado que desde el punto de vista que también ha repercutido en los clientes. ¿De qué manera los trabajadores ahora, los colegas que comentabas antes, de qué manera el tema de poder teletrabajar les ha resultado, pues mira, la verdad es que nos ha reducido un poco la ansiedad y realmente pues tenemos que trabajar desde casa, estamos acostumbrados porque llevamos muchos años haciéndolo. ¿De qué manera para los empleados sube la satisfacción en un entorno cuando hay tanta incertidumbre alrededor? Sí, vamos a ver, déjame que te comente un poco lo de si no te importa, las necesidades o las habilidades de liderazgo ahora en el entorno bucal, que Perfecto. me gusta más que bucal llamarlo bucal, acabado en L, de líquido. Y aquí me refiero al gran gurú del management de Bruce Lee, ¿no? De Be Water, my friend. Porque eso tiene que ver un poco lo que decía también Oscar de las inteligencia emocional o las soft skills, vamos, los meta skills que ahora se utilizan. Para mí hay una clave que es la adaptabilidad, que tiene que atañe no solo a líderes sino a todos, pero el líder fundamentalmente tiene que ser capaz de adaptarse y gestionar el cambio. Y aquí está, qué mejor ejemplo que el tema de la pandemia como mega cambio, ¿no? Que tenemos que lidiar con él. Creo que ser visible, como se decía, escuchar y ser decisivo para dar certidumbre en estos momentos de incertidumbre, que es lo que la gente busca, pues es crítico, ¿no? Entonces, el tema de la satisfacción que decías, nosotros hemos tenido un año récord de satisfacción a nivel global, en España, en muchísimos mercados, pero a nivel global. Nosotros hacemos una encuesta anual y para nosotros es un objetivo importantísimo, está alto en la agenda. Pensamos que al final la experiencia del colega, nosotros hablamos de colegas, pero la expresión traducida al español suena un poco más informal, ¿no? Pero Y del empleado, la experiencia de empleado, ¿no? nuestros colleagues, ¿no? Entonces, la experiencia de nuestros colegas es crítica, tienen que estar en el centro y ponemos mucho enfoque. Entonces, hemos visto resultados récords. ¿Es producto exclusivamente de que trabajemos en casa? No creo. Yo creo que es producto de muchas cosas, producto de cómo nos hemos dado cuenta, y hablo aquí como uno más de la familia Amex, que el orgullo que hemos sentido de ser una compañía, una marca que ha dado un paso adelante, primero cuidándonos a nosotros mismos, cuidándonos a nuestros clientes, retornando valor a la sociedad y hemos poniendo en valor los valores, valga la redundancia, y ha sido un esfuerzo colectivo brutal, sin precedentes, que yo haya vivido en mis 21 años de la compañía, con unos resultados financieros, pues dadas las circunstancias externas, pues bastante peores que otros años. Dicho lo cual, teniendo el contexto en cuenta, yo diría positivos, pero sin embargo la gente
lo ha dado todo, y en la parte cualitativa, y entendiendo que nuestros objetivos, como decía antes, las cosas importantes a medio plazo, nuestros clientes, nuestras relaciones, nuestra marca, cómo nos preparamos para la digitalización, cómo nos preparamos a una industria de pagos mucho más eficiente. Hablaba también Óscar de las fintech que están entrando, por supuesto, en Europa con toda la regulación. ¿Cómo hemos aprovechado ese tiempo también para prepararnos mejor para una situación de... Se dice nueva normalidad, aunque yo creo que ya hemos entrado, podemos hablar luego de eso. Ya hemos entrado en una nueva normalidad, que es la que estamos viviendo, que es la que tenemos que lidiar con ella. Pero bueno, por terminar, como digo, unos resultados de satisfacción históricos, récord, y creo que el teletrabajo ha sido una parte de ello, pero muchas otras cosas. Y dicho lo cual, el teletrabajo, cuidado, porque no para todo el mundo funciona igual, no para todo el mundo tiene las mismas implicaciones, no todo el mundo tiene las mismas facilidades para poder efectuarlo con agilidad. Por eso yo creo que la opcionalidad y flexibilidad, una vez que la protección de la gente esté garantizada, tiene que estar en la mesa. Pero seguramente podremos hablar de eso también. Fenomenal, muchísimas gracias, Juan. Óscar Herencia, comentabas antes también que las estructuras han aplanado y que al final de alguna forma tenemos que resultar cercanos, pero ¿cómo resultar cercanos cuando estamos alejados o cuando estamos a través de cámaras, ¿no? De alguna forma. Recuerda que tienes el micrófono en mute. La nueva normalidad. No, esa es la no frase, decía... la frase de siempre, ¿no? ¿Tienes el micrófono en mute? No, es que lo hago porque no suene nada por aquí, no molestar, y al final se me olvida encenderlo, ¿no? Te decía que no es fácil lo de ser cercano, pero la costumbre nos ha ido haciendo que no es tan raro ver a los otros por cámara, ¿no? Y sobre todo te permite una serie de cosas, que es juntar mucha gente que a veces no puedes juntar en una sala y reunirte con ellos. Una de las grandes experiencias que nosotros hemos tenido especialmente durante el confinamiento aquí en Madrid, fueron sesiones con todos los empleados que mantenemos ahora una vez al mes. Y en esas sesiones con todo empleado, sobre todo las primeras, cuando estaban un poco la incertidumbre más a flor de piel, tenía una carga de emocionalidad grande, precisamente porque era la primera vez que te veías, porque estábamos todos juntos, porque no era una situación normal, porque se compartían experiencias de cada uno, etcétera. Entonces, creo que buscándole ese ángulo, el ángulo de, oye, no nos podemos ver presencialmente, pero nos encontramos por aquí, nos contamos, tiene su punto de interés. A mí me cuesta, por ejemplo, la comunicación bidireccional en este tipo de sistemas digitales. Una de las cosas que me quejo es que siempre me parece que es como cuando era pequeño y tenía unos walkie-talkies y hablaba con mi primo, era como cambio corto, porque no te puedes solapar como cuando estás en una reunión, ¿no? Entonces eso es una cosa que tenemos que aprender a hacer, lo que por otro lado, y desde la vertiente más positiva, favorece la escucha, ¿no? Porque nos escuchamos mejor que cuando estamos en una sala, que a veces te interrumpes o incluso se generan conversaciones paralelas. Aquí es muy difícil crear una conversación paralela, salvo que sea por WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, pues es un entorno diferente, pero se puede ser cercano, ¿eh? Yo creo que si tú comunicas de manera transparente, de manera cálida y sobre todo con frecuencia, y eres capaz de llegar a las distintas capas de la organización, creo que eso te permite ser cercano y transmitir además una sensación más de equipo, de que muchas veces que en el día a día pre-pandemia, por las estructuras piramidales, por cómo estamos organizados en los edificios, a veces no te ves en semanas, ¿no? Entonces eso creo que favorece de alguna manera. Hay que buscarle, todo esto creo que es un proceso de aprendizaje enorme y que hay que buscar en la parte positiva, y la tiene, ¿eh? La tiene. De hecho, creo que hemos ahorrado un montón de tiempo en traslados y en movimientos seguro. Eso es, hemos sido mucho más eficientes en ese sentido. Hoy hemos dejado de usar la tarjeta Amex por esa culpa, o sea que... Bueno, el online funciona bien con Amex, yo he seguido comprando, así que... Os traslado una pregunta que nos hacen desde el público. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el chat y la parte de preguntas y respuestas. Preguntan, ¿el trabajo generalizado implica inversiones adicionales importantes para preservar la confidencialidad? ¿Me preguntas a mí? Anima? El que quiera animarse. Yo te digo que yo creo que uno de los grandes problemas que ha surgido de esto ha sido los ciberataques, ¿no? Y el tema de la seguridad informática. Todos hemos estado mucho más expuestos, con lo cual es uno de los grandes retos que tenemos a futuro, y es, a medida que el trabajo en remoto se establezca como algo normal, tenemos un riesgo de ataques mayor, y hay que
blindar mejor tus sistemas. Y de hecho yo creo que todos hemos sentido personalmente, no ya como profesionales, sino personalmente, ataques en nuestros emails o en nuestros teléfonos móviles, la sensación de que esto se ha generalizado. Claro, es que como ya no puedes atracar con la pistola en la mano en un banco, pues tienes que atracar por otro lado, ¿no? Entonces, creo que, aterrizando tu pregunta, creo que el ciberataque se va a convertir en uno de los grandes riesgos que tenemos y una de las grandes inversiones que nos van a obligar a hacer en sistemas y en seguridad informática. Muchísimas gracias, Sí, Óscar Hidalgo. Te hacen una sí, tal pregunta. vez, sí, perfecto. Eh, Preguntan, después de la experiencia colateral de la pandemia, ¿cuál o cuáles consideras que son los principales retos para las entidades financieras tradicionales, tanto a nivel mundial o específicamente en Costa Rica, en un entorno tan competitivo como el que Ujú. mencionabas antes, de diferentes servicios y como de otras plataformas digitales? Y además esa no la podemos responder los demás. No, no. Igualmente esto va a ser un reto indistintamente, digamos, sobre el tema post pandemia. Todavía falta una recuperación real en general de las economías de los países en el mundo y por supuesto que esto va a tender pues a tomar otras medidas, a buscar diversificar. Pero como bien lo mencionaba Oscar, el tema, ¿verdad?, que tenemos que pues fortalecer es en el tema de ciberseguridad. Las encuestas a nivel mundial, igual McKinsey y muchas otras entidades que han hecho estudios, la gente tiene como el peor lugar tal vez para visitar a una entidad financiera, un banco. Siempre es incómodo ir a hacer trámites. Entonces, efectivamente lo que tenemos que lograr es ofrecer integralmente con la mayor facilidad, flexibilidad y hacerlo súper sencillo para que todos puedan hacer los trámites de la mejor forma en el lugar que quieran, en el momento que lo deseen, sin necesidad de complicarse. Y ese tema de cercanía, ¿verdad? Que también se hablaba. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay que empezar a humanizar de alguna forma, si se puede decir así, los canales digitales, ¿verdad? Y esto solo se logra si se tiene un adecuado manejo de los datos, ¿verdad? Lo que también se habla de la analítica de datos, de la inteligencia artificial, de todo lo que lleva a una empresa data driven para conocer mejor y dar ofertas personalizadas y hablar de tú a tú con las personas, ¿verdad? Para que se sientan que están hablando precisamente con gente, no con máquinas y no con esa impersonalización que hemos tenido, tal vez equivocada, de estar enviando emails, correos o mensajes que sin ningún sentido, que tal vez uno abre y dice, ¿para qué me mandan a mí esta oferta si yo ni siquiera estoy interesado? ¿Por qué me dicen esto? No, es más bien buscar esos elementos que sientan cercana a la entidad, en el caso del sistema financiero, de que sepan de que estamos ahí para solucionarle las situaciones primero críticas, dado la pandemia, sus primeras necesidades, y luego para ofrecerles productos y servicios que vayan a mejorar su condición. Y estoy hablando a las personas, tanto físicas como a las microempresas. Necesitamos reactivar la economía, dotarles de recursos, de liquidez, pero con un programa integral donde también se pueda darle formación y acompañamiento a estas empresas para que nuevamente recuperemos la confianza, ¿verdad? Crezca la economía, se generen empleos, se genere bienestar, empezamos a crear un círculo y por eso tenemos que articularnos entre los diferentes sectores para buscar soluciones importantes para mejorar el bienestar del país y en general del mundo. Creo que nos hace falta mucho. El tema de corrupción en todos los países es un flagelo
¿verdad? Y bueno, y esos son los temas que tenemos que dar, mostrarnos como una organización transparente con un sentido de lo que queremos es apoyar. En el caso de las organizaciones sociales, es de generar impacto, le decía, impacto social, impacto ambiental, impacto económico y poder generar encadenamientos. También Costa Rica es un país que dependía mucho del turismo, principalmente Sí. norteamericano. Y bueno, ahí también nos hemos visto afectados, pero se están logrando articular con las entidades financieras, hay apoyo estatal también para poder abrir ese mercado a nivel nacional. Primero, la confianza de la gente con todas las medidas sanitarias que se han tomado, pero también para volver a traer ese turismo internacional, ¿verdad? Y un poco esto que yo mencionaba, los mismos trabajadores o los nómadas digitales en Costa Rica ha ido creciendo en una forma importante de gente que en las costas pues están ubicando y haciendo los trabajos a nivel de sus empresas o que los contraten. Eso es un nuevo segmento, un nuevo mercado que podría atenderse, ayudarse por medio de las entidades financieras, pero indiscutiblemente el sistema financiero tiene que dar un vuelco, un giro importante porque ya sabemos que Apple, Google, Sí, todos van a ahora hacer PayPal, daño. pues se quieren convertir en las billeteras, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, Oscar, pero al hilo de Y lo que entonces ahí es comentas, donde estamos. mm, genial. No hay problema. Perdona que te interrumpa, Oscar, al hilo de lo que comentas un poco de los nómadas digitales, Juan, ¿piensas que tras la naturalización del trabajo en remoto, tendremos en un futuro una mayor deslocalización de equipos tanto a nivel nacional como internacional? Es una pregunta del público. Y si es así, ¿cuáles serían los principales retos que supondría desde un punto de vista de liderazgo? Bueno, son buenísimas preguntas y son las preguntas que yo creo que nos estamos haciendo todos. Yo creo que hay ciertos elementos, aparte de la capacidad operativa, tecnológica, actitudinal, de que la gente quiera trabajar, etcétera. Hay otros elementos que hay que entender bien, que tienen que ver con las circunstancias fiscales, regulatorias, licencias. O sea, es un tema complejo. Yo creo que sin duda, si hablas, por ejemplo, de Estados Unidos, que es un país, pero es como un continente, o como comparable a Europa, vamos a decir, muchos estados, etcétera, ahí sí que se va a producir, se va a estar produciendo ese tipo de movimientos mucho más fácilmente. Yo creo que dentro de cada país, sin discusión, eso va a ser así. Yo creo que además las compañías estamos aprendiendo a que en un contexto de talento escaso, el salario emocional llega a un momento que es tan o más importante que otro tipo de compensaciones y este elemento de flexibilidad y donde poder trabajar en Costa Rica por la mañana y por la tarde haciendo surf, pues eso no tiene precio, ¿no? Pero igual que muchos sitios de España, por cierto. Pero dicho lo cual, es un debate complejo y sí se va a producir movimientos. Yo creo que son dos buenos ejemplos, Costa Rica y España, lugares donde se puede atraer talento. Nosotros ya he dicho que ya lo estamos haciendo. Pero de nuevo, no es una cosa directa, sencilla y, oye, como hay la tecnología y como funciona todo bien, lo hacemos. Hay muchos otros vericuetos, seguramente tendrán que ir acompañados de elementos regulatorios, etcétera, etcétera. Habrá temas, si me apuras, incluso intereses geopolíticos, etcétera. Yo creo que no va a ser inmediato, pero claramente es una tendencia, como otras, que ya estaba, que se está acelerando y que seguramente pues, está para quedarse. Yo sí que estoy de acuerdo con Óscar Herencia en este caso y seguramente Óscar Hidalgo estará de acuerdo en que nos iremos a modelos híbridos, modelos 100% virtuales, que nosotros ya los teníamos en la compañía y los seguimos teniendo y los seguiremos teniendo, sobre todo en lugares como Estados Unidos, pero en España de forma muy residual, serán los menos, igual que los modelos de office-based 100% serán los menos, algunos trabajos donde por temas de seguridad, por temas tecnológicos o lo que sea, trabajos esenciales tendrán que ser 100% oficina, pero la mayoría van a ser híbridos. Y lo que tenemos que aprender, y no va a ser inmediato yo creo, y yo de verdad que pienso mucho en esto, es cómo vamos a ser capaces de gestionar un modo híbrido. Si un modo híbrido significa que tú vas a la oficina y te sientas en tu sitio durante 3 veces a la semana, o significa que cuando vas a la oficina es que vas a reuniones
que están establecidas previamente y, en fin, tiene enjundia la cosa. Temas de seguridad, temas operativos, temas tecnológicos, temas de manejo de espacio, que presenta también oportunidades económicas. En fin, es toda una asignatura que vamos a tener que seguir trabajando y empleando. No creo que lo tengamos Resuelto, todavía. ¿no? Eso hay que ser flexible, como habéis comentado al principio, ¿no? Hay que ir viendo cómo se va haciendo, ¿no? Una pregunta, Óscar Herencia, si te parece para ti. ¿Cuáles consideras que son los principales retos de parte del sector asegurador en cuanto a retención de cuentas, clientes, incluso colaboradores dentro de esta nueva normalidad? Pues mira, te lo voy a separar en dos. Los clientes es uno de los grandes retos que tenemos siempre, ¿no? De tener al cliente. De hecho, cuando preguntabas antes a Juan cómo habían sido los primeros momentos de la pandemia, etcétera, para nosotros uno de los grandes retos fue cómo articular todas las comunicaciones a los clientes de todos tipos, sponsors, clientes individuales, clientes finales, etcétera, para intentar llegar a ellos y que tuvieran exactamente la respuesta que merecían en cada momento y que solicitaban en cada momento, porque eso era un buen reto, porque podían fallar los call centers de atención al cliente, tuvimos que establecer 2 y 3 capas de respuesta para estar seguro que no fallábamos. La idea de retenerlos es, yo creo que el cliente se ha convertido en un cliente más exigente en los últimos tiempos, pero al mismo tiempo también ha valorado, y hablando particularmente del sector seguros, que es por lo que me preguntas, también ha valorado mucho el papel de las compañías de seguros en este entorno de incertidumbre y de sensación de desprotección, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser capaces de dar respuesta a lo que nos piden, de escuchar a los clientes, y creo que cada vez más tenemos que ser flexibles, tenemos que ser un poco el equivalente a líquidos, ¿no? Es decir, saber adaptar nuestros productos a lo que verdaderamente el cliente necesita para darle un producto que le añade valor y no simplemente un producto commodity como se vendía antiguamente en el mercado de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido de flexibilidad, de adaptabilidad, de cercanía y de tratar al cliente como eso, como un cliente y no simplemente como para contactar con él para facturarle, es la parte crítica, ¿no? En cuanto al empleado o al talento o al colaborador, ahí yo creo que se abre, parecido a lo que decía Juan de cómo será la organización de una oficina con mesas versátiles o con más espacios de reuniones, etcétera. Creo que todo eso afecta mucho al talento también. Hoy en día creo que el talento va a ser mucho más universal y que retener el talento ya no solo lo tienes que retener con tu competidor de enfrente, sino quizá en todo el mundo, ¿no? Porque hoy en día se puede establecer digamos que puedes prestar tus servicios desde cualquier lado del mundo en cualquier otro, ¿no? Y eso tiene una implicación grande. Entonces, retener el talento se convierte en una prioridad enorme y en un entorno que, ya te digo, va a ser bastante más desafiante por eso, por la universalidad y por la capacidad de movilidad sin grandes problemas. Ahora mismo tú puedes trabajar para una empresa de cualquier otro sitio, a lo mejor yendo una vez al mes. Entonces, eso abre unas posibilidades para atraer el mejor talento, pero también unas dificultades adicionales para retenerlo. Fenomenal, muchísimas gracias. Yo creo que estamos dando respuestas a esas preguntas que van haciéndonos por parte de los asistentes. Muchísimas gracias por vuestra interacción. Una pregunta para Juan. Al integrar un nuevo personal en la empresa, en un ambiente de teletrabajo, cuando alguien se incorpora de nuevas pero ya está en un ambiente de teletrabajo, ¿cómo se plantea la creación de un sentimiento de pertenencia a un equipo de trabajo en estos nuevos integrantes? Ya que dadas las circunstancias actuales, comentan, la creación de vínculos de compañerismo es más difícil que nunca. Sí, no, y además ese es uno de los grandes debates que tenemos nosotros internos, ¿no? Decía antes la importancia de una cultura sólida y la cultura no es solo lo que lees en los papeles, los valores o lo que ves en las reuniones, la cultura es lo que se transpira en el día a día y mucho de eso se ha forjado estos años atrás en la oficina, ¿no? Por no decir todo, mucho de ello. Nosotros trabajamos mucho desde casa y como multinacional, ¿no? Entonces, es uno de los temas que estamos teniendo en cuenta a la hora de reflexionar cómo vamos a definir nuestra nueva política de flexibilidad de trabajo, etcétera, es uno de los elementos. ¿Cómo nos aseguramos que esa cultura se mantiene? En cuanto a la integración de nuevos colegas en el equipo, la verdad es que es otra de las grandes sorpresas que hemos tenido. Era quizás preocupación al principio, con reservas, pero ha sido muy exitoso, ha funcionado muy bien. Yo creo que la tecnología nos está haciendo su función. Y lo que pasa es que, de nuevo, llevamos poco tiempo con esto. Yo decía antes, yo creo que ya estamos en esta nueva normalidad. Esperemos que vayamos a otra nueva normalidad mejor o más, obviamente más segura.
pero la pregunta que tenemos que hacer, esta gente que se ha incorporado bien estos últimos meses, si esta situación se prolongase mucho, si vamos a ver cierta bifurcación, de la cultura, y vamos a tener distintos tipos de mentalidades en relación a cómo funciona la compañía. Pondremos los medios para que no sea así, pero es unas cosas que hay que cuidar. Perfecto, muchísimas gracias. Para ir terminando, os pido brevedad un poco en las respuestas, que ya nos quedan solamente 10 minutos para despedirnos. Óscar Hidalgo, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo tiene que ser un líder a partir de ahora? ¿O cómo hacer frente a esos líderes que no han estado a la altura de lo que nosotros esperábamos en estas circunstancias actuales? Sí, esa es una muy buena pregunta porque precisamente hay que crear escenarios, ¿verdad? ¿Cómo nos vemos nosotros dentro de unos 10, 15 años, a pesar de que es difícil por todo el entorno en que se vive? Pero el primer ejercicio que debe hacer el líder es ver precisamente escenarios y hacer ese ejercicio con sus ejecutivos y decir, bueno, ¿qué pasa si estamos en un entorno, si seguimos en pandemia? Sí, ¿qué pasa si más bien todo se ha logrado automatizar, vivimos en una era de esto, o por el contrario tenemos un estancamiento de la economía? Entonces, bajo esos escenarios, eso es lo primero que siento yo que tiene que hacer el líder, y trabajar todos los elementos que considera que son prioritarios en cada uno de esos escenarios, y estar preparados para eventualmente enfrentar esos posibles elementos. Pero efectivamente, el punto primordial es que usted logre que sus colaboradores o sus personas que lo acompañan en esto estén convencidos de que todo puede cambiar, pero que estén comprometidos con la organización. Ahí que hablaba Juan, que comparto plenamente, esto va a cambiar hacia un esquema híbrido, ¿verdad? Y cada vez va a ser más difícil también compenetrar a estas personas que están en teletrabajo, pero a mí me parece que es importante siempre tratar de tener de alguna u otra forma ese contacto físico en la medida de lo posible que nos vaya permitiendo, ¿verdad? Pues en esta pandemia, y lograr esa identificación con la organización, y pues seguir implementando elementos que le ayuden a las personas a prepararse en los que ya también se mencionaron, soft skills, pero también hacia esa transformación de las habilidades duras, ¿verdad? La nueva formación. Todo está yéndose por todos temas de ingeniería, de datos científicos, temas que van hacia ese elemento que también es una capa que debemos de cubrir y que debemos de traducirlo en nuestras empresas. Entonces tenemos esa gran misión, perdón, ser innovadores, pero sobre todo, como yo le digo, ya cambiamos la forma, o tenemos que cambiar la forma de ver el mundo, tenemos que compartir el tiempo. Las personas, el tema de estar solo concentrados en el trabajo, en la producción, también se tiene que dar un respiro para el tema de la calidad de vida de las personas. Fenomenal, Óscar, muchísimas gracias. Juan, ¿y cómo tiene que ser ese líder desde el punto de vista del futuro? ¿Cómo inspira? ¿Cómo puede inspirar ese futuro líder que además lo tiene que hacer un poco en remoto o a distancia, ¿no? Bueno, ya me gustaría a mí saber cómo tiene que ser en el futuro, ¿no? Pero bueno, sí que alguna idea, ¿no? Yo lo que te diría, insistir en lo de antes, yo creo que en tiempos de cambio, de incertidumbre, y cada vez va a ser mayor, tratar de dar certidumbre. Para esto yo creo que lo que ahora llaman los expertos de talento, que se autodenominan talent hackers, ya no es inteligencia emocional, es emotional quotation, ¿no? Es adaptability quotation, ¿no? El coeficiente de adaptabilidad va a ser crítico. No hemos hablado de automatización, no hemos hablado de digitalización, pero todo esto, que no se nos olvide, veníamos hablando mucho, está aquí y va a pegar fuerte, ¿no? Entonces, necesitamos líderes que sean capaces de adaptarse y de fomentar la adaptabilidad de su gente, que sean capaces de fomentar el aprendizaje del talento, que cada vez más busca
aprendizaje más que incluso seguridad, ¿no? Lo que busca es ir a empresas donde puedan aprender mucho y eventualmente moverse, si no aprenden más, moverse a otra, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de líderes yo creo que se conseguirán cuando tengan capacidad de influencia también. A mí me gusta mucho un libro de Moisés Naim que se llama The End of Power, el final del poder, donde habla de cómo al final el poder está mucho más repartido, es mucho más líquido y la manera de gestionar a la gente es a través de influencia. Lo dejo aquí para dejarle a Óscar por que quiera comentar también. Sí, Óscar Herencia, ¿cómo podemos inspirar, cómo podemos transmitir esa confianza cuando nos toca hacerlo de forma remota? Bueno, yo creo que el que sea remoto o no, no va a cambiar un poco la esencia de esto, ¿no? Efectivamente, la influencia es, el autoritarismo yo creo que está pasado de moda, entonces es la influencia, quizá la capacidad de inspirar, de mover a otro hacia proyectos a los que él mismo no se movería por sí solo, ¿no? O sea, que transmitir una credibilidad. Sobre todo yo creo que es muy importante en el mundo de hoy la comunicación, y la comunicación sobre todo basada en transparencia, en una comunicación cercana que te acerque a los empleados y también la escucha. Escuchar lo que está pasando alrededor, porque no lo estás viendo en el día a día. El entorno remoto nos lleva a que estamos un poco aislados cada uno en nuestro entorno y no sabemos lo que está pasando. El escuchar, el aprender lo que está pasando, el intentar identificar cómo se sienten las personas y con eso servir un poco para que se sientan también protegidos en entornos donde la emocionalidad, incluso la salud mental cobra una importancia muy, muy especial, ¿no? Sí, no, al final esos parámetros de dar un poco también de confianza desde el punto de vista de esa salud mental va a ser fundamental, ¿no? Hay varios estudios de MedLife al respecto de ese tema, con lo cual, pues... Nosotros hemos puesto el foco mucho en eso durante estos meses, hemos intentado dar herramientas a los empleados para que estuvieran seguros de que podían acudir, si lo necesitaban, a determinados entornos de ayuda, porque se ponía complicado. De hecho, hablábamos antes y me suena muy familiar todo lo que cuenta Juan por el entorno de multinacional americana, etcétera, pero todo este asunto del teletrabajo, de cómo va a ser las oficinas, etcétera, etcétera, tienen también un punto que es no se puede uno ir de la oficina y no volver nunca más porque parece ser que mentalmente eso tiene un impacto enorme. Es decir, o sea, va a haber hasta una cierta obligación de venir periódicamente, aunque sea a reuniones, aunque sea sin sensación de venir a tu puesto de trabajo, pero precisamente para facilitar que haya menos impacto en las enfermedades mentales. Yo tengo un amigo psiquiatra que nos decía, las enfermedades mentales van a tener casi el mismo impacto de lo que ha tenido el COVID después de esto, ¿no? Por el impacto que está teniendo el entorno que vivimos. En fin, después de acuerdo. la crisis que hemos sufrido de salud, después económica, ahora viene la emocional, ¿no? Simplemente antes de terminar, recordaros que tenemos una próxima sesión el próximo 10 de marzo, que vamos a hablar del futuro de los canales de venta, el futuro de las ventas. No da tiempo a más preguntas, pero bueno, veo que hay una más, pero ya la tenemos que pasar por correo electrónico. Os pasaremos también un resumen de la sesión y os pasaremos también el vídeo con lo que ha dado y trataremos de contestar esa pregunta que viene por parte del público. Aquí tenéis abajo el enlace por si queréis conectaros a la siguiente sesión, si os queréis registrar. Vamos a hablar del futuro de la venta. Vamos a tener a Daisy González de Banplus de Venezuela. Vamos a tener al Alfonso Román de Allianz y vamos a tener también a Tomás Bueno de G Seguros, hablando un poco de cómo ven el futuro de la venta, siguiendo un poco con los diferentes capítulos que tenemos alrededor del libro. Así que para ser un poco puntuales respetuosos con los tiempos, quería daros muchísimas gracias a Juan, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por haber participado. Muchas gracias a vosotros, un placer. Muchísimas gracias, Óscar Herencia, por haber compartido un poco con nosotros sus reflexiones. Un placer, como siempre, y gracias a todos los que nos han estado escuchando y espero que haya sido al menos interesante. Muchísimas gracias, Óscar Hidalgo. Siento los problemas de conexión. Sí, los siento mucho, pero muchísimas gracias por la invitación y de verdad, pues por lo menos lo que se escuchó, ojalá que haya sido pues también de aporte para
para todos los que participaron en este evento. Muchas gracias y un honor estar aquí con ustedes. Por supuesto que sí, por lo menos lo que nos van comentando es que ha sido muy interesante, que muchísimas gracias y enhorabuena a los 4. Muchísimas gracias, es lo que nos están comentando en la parte de preguntas y respuestas. Así que muchísimas gracias a vosotros 3, muchísimas gracias a todos los asistentes por haber estado este tiempo con nosotros y a los que nos vean en diferido, pues también muchísimas gracias por prestar atención. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta la próxima, hasta luego.